Continuamos en este programa del día de hoy. Hoy es jueves 12 de agosto, son las 10:44 de la mañana. Y bueno, el sacar a un profesional de su consultorio no es una tarea fácil, sobre todo cuando son profesionales que tienen tanta demanda, que son tan requeridos. Muy buenos días, doctora Lisette Cunillera. Muy buenos días, doctora Mauri, y gracias por la invitación a compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, para nosotros es una honra enorme, una gran satisfacción que usted esté entre nosotros, sobre todo porque sabemos que usted, su compromiso con la razón de ser de los descendientes de Galeno, de Hipócrates, los médicos tenemos una razón de ser y son nuestros pacientes. Yo creo que la pregunta obligada para toda la gente que nos sigue es ¿qué es el cáncer? Y yo creo que por ahí podríamos comenzar, ¿le parece? Así es, podemos comenzar por ahí. El cáncer es el término genérico que le damos a un conjunto de enfermedades que se caracterizan porque pueden afectar cualquier parte de la economía del cuerpo humano. O sea que el cáncer lo podemos encontrar. En cualquier parte de nuestro cuerpo se puede desarrollar un cáncer. Podemos tener en el ojo, en la oreja, en Así los es, intestinos, en así cualquier es. parte. En cualquier parte de nuestro cuerpo. Y hasta en el cerebro, doctor. Así es. Así es. El cáncer se caracteriza porque las células que forman parte de todo nuestro sistema, tenemos billones de células en todo nuestro cuerpo, pero un proceso que ocurre armónicamente y es que todas estas células tienen la capacidad de nacer, multiplicarse y de morir. O sea que ese proceso normal ocurre, ¿verdad? Así En todos es. los seres humanos En y hasta todos en los los seres seres vivos, humanos. porque también se dan los animales, ¿no? Así es. El caso es que cuando tenemos... Entonces, ¿cómo es a ver si podría repetir qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestros órganos? El cáncer se caracteriza porque es un crecimiento un crecimiento rápido y desorganizado de las células. O sea, y las células entonces son esas estructuras que son lo que fundamentan Exactamente, todos los tejidos, todos los órganos están formados por células y cada órgano tiene una función para que todo pueda desarrollarse de manera armónica. ¿Qué sucede? Que dentro de una célula ocurre un cambio que hace que esa célula pierda la capacidad de recibir un control y hace que esta célula se multiplique de manera progresiva, anormal, y posteriormente se desarrollan lo que son tumores. Un tumor es un acúmulo de células que han crecido de manera desorganizada. O sea, un crecimiento. Sí es. O sea, han crecido tantas un crecimiento esas células, desorganizado. se ponen como locas. Así Las es. células se Que no descontrolan. responden al llamado de control que todas las células tienen. O sea, que nosotros tenemos un control para que se produzca, digamos, la Así muerte, es. el nacimiento de nuevas células y todo eso, pero cuando hablamos de cáncer es que Las células no paran. no Las paran. células simplemente comienzan a multiplicarse, a reproducirse y a formar masas o tumores. Y entonces, usted ha dicho, doctora, que ocurre en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Y que responde básicamente a un crecimiento descontrolado. Y bueno, siendo esto lo que conocemos hoy día, ¿cuán importante dentro de todas las enfermedades, porque tenemos gripe, tenemos coronavirus, tenemos ACV, que es lo que nosotros tratamos, tenemos pacientes con enfermedades mentales, y el cáncer, ¿qué lugar ocupa entre todas las enfermedades que padecemos los seres humanos y los vivos, vamos a decir, porque también les da cáncer a los animales? Así ¿no? es. Al día de hoy, pues el cáncer representa una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Sabemos que la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Así es. Y el cáncer hoy día representa la segunda causa de muerte más importante en todo el mundo por enfermedad. El cáncer, como le explicaba, tenemos diferentes tipos de cánceres que pueden ocurrir en diferentes órganos. Y al día de hoy, el cáncer de pulmón es el cáncer que representa la mayor mortalidad por cáncer a nivel mundial. Ese es el cáncer que más mata. Así es. Y de casualidad nosotros podríamos estimar cuántas personas fallecen en el planeta, ya, un mundo que es tan, digamos, yo le digo ya se ha convertido el mundo como en un patio, como en una pequeña comunidad, algunos le llaman la aldea global,
porque como que todo se conoce, ¿eh? ¿Hay algunas estimaciones? Así es. Para el 2020 se estima que fallecieron más de 10 millones de personas por cáncer de pulmón. 10 millones. Así es. Solamente de cáncer de De pulmón. pulmón. Uf, pero eso es mucho, doctora. Así es. Así es. Entonces, esa es la principal causa de muerte por cáncer. Por cáncer. Y, a ver, ¿por qué se produce el cáncer? Ya usted nos ha explicado que, bueno, se ponen locas las células, pero se ha identificado, digamos, como que las causas, teorías existen. Así es. Para justificar el crecimiento anormal de las células, tenemos un factor genético y es que dentro de la célula se produce un cambio en la secuencia genética y esto hace que la célula no pueda funcionar de manera correcta. También tenemos otros factores asociados que son factores de riesgo, que son algunos que nosotros podemos modificar y otros no podemos modificar. Por ejemplo, la edad. Usted ha dicho, para ver si la gente que nos sigue, doctora Cunillera, hoy conversamos con la doctora Lisette Cunillera, quien es oncóloga clínica y tiene especialidad o subespecialidad. Se ha dedicado dentro del mundo del cáncer a pulmón, a cabeza y a cuello. Entonces usted nos ha dicho que el componente genético tiene una gran responsabilidad. Cuando hablamos de genética, ¿a qué nos referimos? A trastornos que pueden ocurrir dentro de la célula, dentro de nuestro material genético, que es lo que hace que se desarrollen las células y puedan funcionar de manera adecuada. ¿Qué sucede? Que le explicaba que tenemos factores de riesgo que no son modificables, por ejemplo, el sexo que tenemos, la edad y si uno y se la opera, herencia. doctor, y se pone igualmente eso no sigue influye. siendo lo mismo. Así es. Entonces eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Entonces tenemos otros factores que sí tienen una alta asociación al desarrollo de tumores malignos o de cáncer, que sí nosotros podemos tener una intervención en modificarlos. Uno de ellos, y el más importante, es el uso de tabaco y la exposición a las sustancias que forman este tipo de tóxico. Y cuando usted dice tabaco, doctora, ¿usted se refiere al cigarrillo, a tabaco o a todo lo que tenga tabaco? Así es. Porque parecería que la gente que nos escucha dice como que el doctor está repitiendo lo mismo, pero mucha gente piensa que el cigarrillo y el puro, que está de moda, y hay muchos amigos y mucha gente que anda echando cosas por ahí, tirándose fotos y cuadrosos sí, con los puros. Estamos hablando del mismo fenómeno. Estamos hablando básicamente del cigarrillo. El cigarrillo está compuesto de sustancias que son cancerígenas y tóxicas, y eso se ha demostrado a lo largo de los años. Y es un factor que nosotros realmente, suprimiendo el hábito, podemos ahorrarnos muchísimas enfermedades, no solamente cáncer de pulmón. ¿Y qué con el puro? ¿Qué con el tabaco largo? ¿También ese tabaco tiene efectos nocivos en la salud de la gente asociado al cáncer? Se ha demostrado que sí también. Entonces, el uso de otras sustancias, como es el masticar el tabaco. Como eso lo utilizan en algunos lugares del planeta como forma cultural. Entonces también masticarlo. También masticar el tabaco. Entonces tenemos ahí que el componente genético juega un papel fundamental, según lo que usted ha dicho, doctora Lisette Cunillera, oncóloga. El hecho del consumo del tabaco, el hecho del sexo, nos ha dicho, eso no lo podemos cambiar. ¿La edad juega algún papel? Sí, así es. La edad juega un papel muy importante, ya que la mayoría de tumores malignos lo vamos a ver en personas mayores de 65 años. Los malignos. Así es, el cáncer en general. Cuando hablamos de cáncer, doctora, hemos escuchado en muchas ocasiones, el pueblo que nos sigue, que siempre está pendiente, nos dice, pero bueno, yo he escuchado hablar que hay cáncer bueno y que hay cáncer malo. Entonces a veces uno tiene que hacer las aclaraciones, ¿verdad? ¿A qué se refiere la gente? Cuando hablamos de cáncer nos referimos a un tumor maligno. Exacto, la designación ya como tal es... Así es, tenemos tumores benignos que son crecimientos anormales de células, pero que no tienen la capacidad de hacer metástasis, es decir, de mandar células a otro órgano y enfermar. A diferencia del cáncer, que se caracteriza porque como sus células se multiplican y crecen rápidamente, también tienen la capacidad de migrar a otros órganos y desarrollar tumores, que es lo que llamamos metástasis. Ok, entonces, cuando se habla de una tumoración,
hablar de tumoración no necesariamente equivale a cáncer. Exactamente. Es un crecimiento, Así naturalmente. es, tenemos tumores benignos Ujú. y tenemos tumores malignos que se pueden multiplicar y hacer metástasis. Esa es la característica principal del cáncer. Entonces, el cáncer, cuando se queda en su lugar, entonces ahí a esto le llamamos que el cáncer estaría como que limitado a su lugar y también puede viajar, ¿no? Sí, Y ahí a entonces través hablamos. del sistema sanguíneo y a través del sistema linfático, y también por el crecimiento puede infiltrar los órganos que están adyacentes a donde está el tumor. Los vecinos, ¿no? Lo Así empuja y es. lo destruye. Ok, doctora, cuando nosotros tenemos el fenómeno de que en el día de hoy tenemos datos que el año pasado alrededor de 10 millones de seres humanos perdieron la vida solamente asociado por el cáncer de pulmón. Eso representa una catástrofe porque Sí. pocas guerras han producido 10 millones de muertos. Es un problema de salud pública, eso es así. Cuando hablamos de salud pública, ¿a qué usted se refiere? A que es un problema que realmente puede afectar a todos los individuos y es una situación que, como usted bien lo expresa, cuando tú pierdes 10 millones de personas en un año por una enfermedad, es un llamado de alerta a que nosotros tenemos que desarrollar conductas para prevenir, para mitigar, para diagnosticar y para tratar de curar esta condición. Pero eso parece más bien un discurso, lo que nosotros hacemos cada día acá a través de este ejercicio democrático en un país que en el 2010 inauguró una constitución que dice somos un Estado social y democrático de derecho y parecería que se queda ahí. Existen legislaciones que han hecho lo propio respecto del tabaco que usted que A conozcamos. nivel internacional sí, o sea, esto se ha legislado y de hecho han surgido leyes para prohibir el consumo del tabaco en lugares públicos, por ejemplo, que esto es de suma importancia, porque lamentablemente con el cáncer de pulmón no solamente tiene riesgo el que fuma, sino el que está a su alrededor. Hay un cáncer de pulmón que se puede desarrollar en igual forma en la persona que tiene exposición pasiva al humo del tabaco. O sea, Cuando usted uno fuma, exhala, yo soy su pareja o yo trabajo con usted y vivo, me paso más tiempo con mi compañero de trabajo que con mi esposa. así es. Entonces, Tienen igual riesgo igual el que riesgo. fuma como el que recibe el humo del tabaco, del ¿Y cigarrillo. por qué, doctora? Porque cuando se exhala el humo, O sea, cuando sale. exactamente, cuando sale el humo, pues todas esas sustancias tóxicas quedan en el medio ambiente. Y entonces uno la... Entonces, el que está a su alrededor inhala estas sustancias de igual forma. Muy bien, doctora, cuando se viajaba, y usted y yo todavía quizás no viajábamos, pues la gente fumaba en los aviones y fumaba en todos los lugares. Entonces, digamos que esas restricciones que se han hecho formarían parte de... Sí, claro que sí. Así Bien, es. hay países incluso que ya han definido, no aceptamos, no tenemos sala para gente que fume y son parte quizá de los compromisos de forma de esos desarrollos de países que han asumido, ¿no? Así es, así es. Bien, hay otro aspecto que es bien importante que nos gustaría destacar. ¿Cuál es o cuáles son? Usted dice que el que más mata es el cáncer de pulmón, pero ¿este es el más frecuente? No, tenemos que los cánceres como es el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de cervix, en los hombres el cáncer de próstata, en ambos sexos el cáncer gastrointestinal o de colon, son de los tumores más O frecuentes. sea, son más frecuentes que el de pulmón. Así es, el cáncer de piel, que es sumamente frecuente, que es muy importante recalcar que la exposición a los rayos ultravioleta es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, que es uno de los cánceres más frecuentes. No es el que más mata, pero está dentro de los tumores más frecuentes. La piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro organismo y la exposición directa a los rayos del sol puede provocar cáncer. Por eso este énfasis en el uso de la protección solar. Nosotros somos un país tropical, una isla, que estamos 24/7 expuestos al sol, entonces realmente hay que hacer énfasis en que debemos protegernos contra los rayos ultravioleta.
hablando profundamente, digamos, de lo relativo al hecho de que existen cánceres que ya es una realidad, que los genes van a jugarnos la mala pasada, o sea, nuestra constitución propia. Nosotros, el proyecto Genoma del año 1990 arrancó y definió, y eso dio al traste con un mapa, tenemos una codificación y todo esto. Eso es un aspecto importante. Sí. Ahora bien, antes de nosotros irnos a la primera pausa, que ya el señor director nos está haciendo las señas correspondientes, a mí me gustaría saber, doctora, ¿cómo nosotros podemos prevenir en términos general? ¿Cuáles son las acciones de acuerdo a causa? Porque usted nos hablaba fuera de micrófonos que habían virus, que habían procesos, muchos procesos que intervienen en la causa del cáncer. Entonces nos gustaría conocer un poco más sobre la prevención del cáncer. Hoy hablamos con la doctora Lisette Cunillera en este recetario. Señor director. El recetario del doctor.